Me alegra saludarles en esta última semana del 2023. Imagínense todo lo que ha pasado, no solamente en los últimos 3 meses que estamos estudiando o que hemos estudiado el folleto La Misión de Dios, Mi Misión, sino en todo este año. Hemos llegado ya a la recta final. Por la gracia de Dios, estamos aquí, bendecidos por el Señor, porque como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó Dios, Ebenezer. Y en esta última semana vamos a considerar el tema, el fin de la misión de Dios. Y tal vez desde ya voy a adelantar esta idea. ¿Será el fin o será un nuevo comienzo de la misión de Dios? Bueno, dejo por ahí la pregunta. El tema de hoy es el Apocalipsis, la misión de Dios para los últimos días. Vamos a orar para introducirnos al tema de este día y de toda la semana. Querido y bondadoso Padre, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos agradecidos contigo porque nos has permitido venir hasta aquí ante tu presencia para aprender de ti, y nos has permitido llegar hasta esta última semana del 2023. Por favor, acompáñanos y danos sabiduría para servirte, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como imagino que usted ya lo habrá adivinado, esta semana vamos a estudiar un poco acerca de Apocalipsis, pero no nos vamos a concentrar en lo que tristemente a menudo se concentran algunos predicadores, tratar de ver qué significa cada detalle de cada texto. Si bien es cierto, es importante conocer la línea histórica que nos presenta el libro de Apocalipsis, porque hay un gran mensaje ahí para nosotros, hay un punto central que no debemos olvidar. Ese punto central es que el libro de Apocalipsis fue dado para que fuera un mensaje de Dios para la humanidad, y habla del mensaje de Dios para la humanidad para los últimos días. Ahora, ¿cómo podemos saber que la intención del libro de Apocalipsis es ser ese mensaje de Dios para el final del tiempo? No solo porque Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12 nos lo menciona, sino porque si vamos a los primeros 7 versículos del libro de Apocalipsis, del capítulo 1, vamos a encontrar que de lo que habla este libro maravilloso, esta revelación de Jesucristo, es justamente del mensaje que debemos proclamar. Nos presenta varios elementos que debemos tener en mente y que ya hemos considerado durante todo el trimestre. Por ejemplo, en los primeros 2 versículos se nos habla de la revelación de Jesucristo. Y justamente el Evangelio es la revelación de Dios a través de Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, la revelación de nuestro Señor Jesucristo es central en el Evangelio, porque el Evangelio debe apuntar al Señor Jesucristo. Ahora, esto no significa que no debe presentarse la verdad de Dios, y lo hemos dejado claro. A veces tendemos a la polarización. Nuestro mundo está muy polarizado y nos vamos a los extremos al respecto. Algunos se concentran en las bestias del Apocalipsis y otros se concentran solo en Jesús, como desmembrándolo, lo voy a usar esta palabra, desmembrándolo del resto del mensaje, tanto del Apocalipsis como de toda la Biblia. Y en esos 2 extremos terminamos falseando la verdad de Dios. El hecho es que sí, el Apocalipsis habla de las bestias, pero habla del Señor de las bestias. Y nos habla del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, pero lo presenta como alguien que está interesado en nuestra historia y que tiene un mensaje de advertencia, porque mientras las bestias están tratando de controlar este mundo, Dios también está trabajando para poner punto y final al pecado y darnos un mundo nuevo. Por eso mismo, necesitamos considerar el mensaje de Apocalipsis como un mensaje extremadamente importante para nuestro tiempo, porque tiene como centro a Jesucristo, pero nos va a enseñar algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, usted ve el verso 3 y Dios habla de la importancia de la palabra de Dios.
aunque contextualmente puede referirse solamente al libro de Apocalipsis y al mensaje que vamos a recibir en él, cuando uno ve el contexto más amplio, uno sabe que la palabra de Dios, la revelación de Dios completa es una bendición. Por eso pueden ser bienaventurados, dichosos, felices todos los que se aferran a la palabra de Dios, a el Antiguo y el Nuevo Testamento como lo conocemos nosotros. Luego nos encontramos con otro elemento que evidencia que este es el mensaje de Dios para nuestros tiempos y que el libro de Apocalipsis tiene la intención de concentrarse en la misión de Dios. Claro, lo decimos desde el enfoque de lo que hemos estudiado durante todo este trimestre. Del verso 4 al verso 5 nos encontramos con la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que era, el que es y el que ha de venir. El Espíritu Santo que está allí delante del trono, paseándose de hecho entre las iglesias también, y está Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Así que ahí está la deidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajando como lo han hecho desde el principio, en favor de todas sus criaturas y de manera muy particular en favor de nuestra raza, la raza humana, los hijos de Adán. Otro elemento que vemos que implica la misión es el verso 6. Y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios. Un reino de sacerdotes. Esto debe llevar a nuestra mente a 2 de Pedro 2:9, que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y Pedro explica que esto es para proclamar la bondad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el mensaje de advertencia, en el contexto de Apocalipsis, que Dios tiene para el mundo, que es un mensaje de advertencia colmado del amor de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dirá también el apóstol Pedro. Así que al constituirnos un reino de sacerdotes, también nos llama a una misión. El hecho de que ustedes y yo seamos llamados sacerdotes de Dios implica en primer lugar que Él es el sumo sacerdote, no hay nadie más. Pero en segundo lugar significa que nosotros tenemos un trabajo que hacer. ¿Y cuál era el trabajo de los sacerdotes en la economía judía? El trabajo de los sacerdotes era instruir a los demás, interceder por los demás. Ese era parte del trabajo de los sacerdotes. Y Dios espera que nosotros seamos sacerdotes tal como es nuestro sumo sacerdote, es decir, que lo imitemos a Él. Así que la salvación que Dios nos ofrece y que nos presenta acá también debe ser el tema central, porque de hecho, ahí nos lo dice en el verso 5, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Noten el punto, ¿no? A nosotros, los que ya hemos recibido este mensaje, y a todo el mundo. Y lo digo a todo el mundo en el sentido de que la salvación de Dios es inclusiva, incluye a todas las personas, de todas las etnias, de todas las clases sociales. Otra cosa es cómo vamos a responder a ese llamado. Eso ya es una cuestión diferente que vamos a ir abordando a medida que vamos estudiando, ¿sí? Pero el hecho es que la obra de Dios es para todos, y aquellos que hemos sido llamados a ser sacerdotes de Dios, tenemos el privilegio y el deber de compartir este mensaje con los demás. Pero hay otro elemento que hace que el libro de Apocalipsis se convierta en un libro misionero, y está en el verso 7. Mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén. El versículo 7 nos presenta la realidad de la pronta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está por venir. Y entonces el profeta Juan, el teólogo Juan, nos dice, Él viene con las nubes, todo ojo le verá. Y la pregunta es, cuando aparezca en los cielos y todo ojo le verá, no solo los ojos de la fe, porque yo he escuchado a personas decir, no, ese texto se refiere a las personas que con fe esperan la segunda venida de Jesús. No, ahí dice, todo ojo le verá.
incluso los que lo traspasaron, y los que lo traspasaron no tenían fe en Jesús. Así que el texto nos habla de todo el mundo, tanto que luego dice, todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Claro, todos los que no lo estén esperando. Es decir, todos los que no hayan aceptado el mensaje que se les ha predicado, de que Jesús viene pronto. Importante estos elementos para considerar el libro de Apocalipsis como un mensaje para todos nosotros en los últimos días. Aquí está el Evangelio eterno presentado de manera clara y diáfana en estos 7 versículos. Cristo que murió por nosotros, pero que vuelve por segunda vez porque Él se levantó victorioso de la tumba, ascendió al cielo con su cuerpo glorificado y volverá por segunda vez. ¿Qué papel cumplimos en este ínterin? El papel que cumplimos es el de proclamar el Evangelio. Mientras Jesús viene, nuestra misión es la misión de Dios. Es decirles a otros que el tiempo está cerca. Es decirles a otros que muy pronto la historia del pecado en este mundo llegará a su fin y que solo hay 2 bandos posibles al final. O le pertenecemos a Jesús y le somos leales a Él o no. Y la decisión es de cada uno de nosotros, pero como dijo el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si nadie les predica? Nuestro deber es presentar el mensaje. Ese es nuestro deber, ayudar a las personas. Claro, aprender a presentar el mensaje, que es lo que hemos estudiado durante todo este trimestre. Aprender a hacerlo como Jesús lo haría. Ya vamos a hablar un poco acerca de lo que implicaría esto, pero que el Señor nos dé su fortaleza, que el Señor nos ayude, para que veamos que el libro de Apocalipsis no es un libro al que debemos tener miedo. Aunque aparecen escenas realmente terroríficas, al final Jesús gana. Y dice Apocalipsis mismo que aquellos que siguen a Jesús son llamados fieles y son llamados vencedores. Son los que van a vencer al final con Jesús, porque Jesús ya obtuvo la victoria. Qué gran alegría es saber que estamos del lado vencedor cuando le hemos rendido nuestra vida por completo a Jesús. Gracias a Dios por eso. Por eso vamos a orar, agradeciendo por este mensaje maravilloso y pidiendo al Señor que nos fortalezca, que nos dé sabiduría para poder vivirlo y compartirlo. Querido Padre, gracias porque tú no solo nos creaste, también cuando el pecado irrumpió en este mundo, hiciste toda la provisión para redimirnos y por la sangre de Cristo hemos alcanzado redención. Por favor, ayúdanos a reconocer que no lo merecíamos y que esta redención que es tan preciosa para nosotros es un regalo para todo el mundo y es nuestro privilegio decirle a otros que Jesús también pagó su rescate. Gracias por tus misericordias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.